Buenas noches, estimados, bendecidos. Gracias al Señor que podemos utilizar los medios en medio de esta pandemia, seguir comunicando la verdad del Evangelio, seguir exaltando el nombre de Jesús para que sea conocido lo que hizo por el hombre, el motivo de la cruz y seguir creciendo en la palabra de Dios, que es maravillosa. Quiero leerles algo en 1 Corintios capítulo 3. Y solo voy a compartir una porción de la Escritura. Y quiero decirle que esta iglesia, la iglesia que el apóstol Pablo funda en los Corintios, tiene muchísimas cosas para analizar en paralelo con lo que vive la iglesia en la actualidad. Es una iglesia muy actual desde mi punto de vista. Podemos sacar enseñanzas que rápidamente no necesitan un proceso de análisis muy largo para aplicarla a situaciones que vivimos como iglesias en nuestro tiempo. Y una de las cosas que es la que quiero compartir hoy está en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Quién es este Apolos que aparece en la escena mencionado por el apóstol Pablo? Bueno, Apolos era un predicador que se relata también su historia en el libro de los Hechos, que era de espíritu fervoroso, era un predicador con una fuerte dosis de carisma, tenía muchas herramientas que hacía que las personas lo tomaran en cuenta cuando hablaba, era poderoso en las escrituras. Se había encontrado, según el libro de los Hechos, con Aquila y Priscila, un matrimonio que había trabajado con Pablo en la obra misionera, y entonces ellos le habían mostrado más exactamente el camino del Señor porque él conocía solo hasta la predicación de Juan el Bautista. Así que llega, después de haber conocido profundamente a Jesús, llega a la iglesia de los Corintios después de que Pablo había pasado largo tiempo en su fundación, y la iglesia había entrado en una crisis porque trataban varios grupos que se habían formado de tomar el liderazgo de la iglesia. Entonces algunos decían: nosotros debemos ser líderes de la iglesia, en los Corintios, porque seguimos la enseñanza del apóstol Pablo. Y había otros que decían: bueno, nosotros tenemos, todo esto está en el capítulo 1 de 1 Corintios. Y otros decían: bueno, no, nosotros queremos y somos los indicados para ejercer el liderazgo de la iglesia porque seguimos la línea de Apolos. Algunos otros decían que seguían la línea del apóstol Pedro. Pero vamos al texto que estamos viendo nosotros. El apóstol Pablo pone a Apolos y se describe a sí mismo diciendo que cada uno cumple una tarea. Yo planté, en el caso de fundar la iglesia; Apolo regó, llegó después y contribuyó. Y dice: el crecimiento lo ha dado Dios, y lo que leímos en esta porción de las Escrituras. Yo saqué de este texto, y principalmente del pasaje yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, 5 o 6 enseñanzas que podemos aplicar a nuestra propia vida en este tiempo, a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias. En primer lugar, ¿qué nos enseña esto de yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios? Que no importa la tarea que nosotros hagamos, el factor determinante siempre es Dios. Nuestra tarea contribuye, es necesaria, pero no importa. Porque el factor fundamental, el factor que inclina la balanza a favor de que la obra de Dios avance, es Dios mismo. Dios es el que da el crecimiento, y lo que nosotros hacemos son actividades secundarias. Nosotros somos actores secundarios en la escena principal, y es Dios el protagonista. Dios es el que produce, como dice Pablo a los Filipenses, el querer como el hacer por su divina, por su propia voluntad. Entonces nosotros debemos saber, y piénselo de esta manera, así lo pensé yo, que cuando hacemos algo,
de lo que tenemos que asegurarnos es de que Dios tenga su voluntad en eso que hacemos. Porque Dios es el factor fundamental. Dios es el que da el crecimiento, el que da avance, el que da vida, el que da progreso a cualquier cosa que hagamos. Así que como Dios es el factor fundamental, yo me tengo que asegurar que sea Dios el que puso su voluntad y que sea el Señor el que esté involucrado en lo que estoy haciendo. No importa si mi tarea es plantar, si mi tarea es regar, si mi tarea es consolar, si mi tarea es ir a otro país para predicar el evangelio, si mi tarea es tocar la música, no importa. No importa. La tarea más importante, la tarea determinante, siempre la desarrolla Dios. Y pensemos por un momento, entonces, no importa todos los recursos que yo tenga acumulados o todos los recursos que yo piense que tengo en mis manos. Si Dios no está involucrado en el asunto, no tengo certeza de éxito. De hecho, me parece que el fracaso va a incrementar su porcentaje de aparición. Pero aunque no tenga recursos, aunque yo no tenga todas las cosas que pienso que necesito, si me aseguro que Dios está conmigo, si me aseguro que Dios está de mi lado, tengamos la paciencia, tengamos la confianza de que si Dios está, como Dios es el factor fundamental, nosotros vamos a acompañar con nuestra tarea algo que Jesús o que Dios mismo inició, que Dios mismo acompaña en el proceso y que Dios mismo determina en cuanto a su crecimiento. El apóstol Pablo tenía muy claro esto. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Asegúrese en su tarea, en su trabajo, que sea Dios el que esté involucrado. Mire, muchas veces uno cuando va a encarar una tarea, siempre se enfoca en juntar o acumular lo que considera que van a ser los insumos para realizar esa tarea, lo que voy a necesitar como materiales o cuestiones estratégicas, planes, diseños, lo que fuese, en el campo que fuese. Cuando hablamos de la obra de Dios, deje todo eso en un segundo lugar y asegúrese en oración que es la voluntad de Dios. Si usted se asegura que es la voluntad de Dios, eso que usted está haciendo, aunque no cuente con todos los recursos, seguramente va a tener crecimiento. Porque no importa, si Dios está, Dios es el factor determinante. Dios es el que le da el crecimiento a las cosas. En segundo lugar, otra de las enseñanzas que yo extraigo de esto, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, es que no podemos hacer todo nosotros. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos convoca a una tarea, pensamos que nosotros fuimos convocados para comenzar, para desarrollar y para darle fin a una tarea. Y que todo lo vamos a hacer nosotros. Y lo que puedo extraer de aquí es que no, de ninguna manera, Dios, con su llamado, anula la participación de otros en la tarea que Dios nos llamó a hacer, en la tarea en la que nos convocó. Yo planté, Apolo regó, es entender que no puedo hacerlo todo, que lo que Dios me dio a mí, que es genuino, que es real y que es importante, no sirve si no se complementa, si no se adiciona junto con lo que hace otro. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo ha puesto diferentes miembros en el cuerpo. Y cuando nosotros vamos a servir a Dios, en nuestro llamado no existe la idea de individualidad. No es que yo voy a hacerlo todo. Si a mí me toca sembrar, tengo que saber que va a haber otro que va a ocupar el lugar de regar y los dos vamos a tener que aprender a complementarnos, porque no puedo hacerlo todo solo. A veces uno quiere hacerlo todo solo porque no quiere rendirle cuentas a nadie, ¿no? Qué difícil es trabajar en equipo, coordinar la tarea, aceptar la opinión del otro. Mejor hacerlo solo. Yo sé cómo lo hago, ordeno mis tiempos, acomodo los momentos. Bueno, en la obra de Dios no podemos hacerlo solos. Dios en nuestro llamado, no importa el llamado que tengamos, no nos da exclusividad
en la obra. Dios sabe, y tenga usted seguro que Dios tiene personas que se van a involucrar con usted, como Pablo vio a Apolos, no como un rival, no como un enemigo, no como una persona que entorpece la tarea, sino como alguien fundamental y necesario para contribuir al trabajo, sabiendo que ni él, Pablo, ni Apolos, ni ningún otro era factor determinante, sino Dios que daba el crecimiento. Así que no podemos hacerlo todos solos. Aceptemos que en nuestro llamado hay otras personas que se van a involucrar en la tarea. Otra de las cosas que también extraigo de este pasaje, yo planteé, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios, es que tenemos que aceptar la diversidad dentro del ministerio. Una palabra muy actual, una palabra que se usa para diferentes contextos, para entender la vida social nuestra, contemporánea. Y en la iglesia es muy necesario, porque somos muy propensos a rechazar lo diverso, a decir, bueno, Dios me llamó a sembrar y entonces lo único que necesita este campo es ser sembrado y con la siembra tiene todo lo que necesita. Aceptar que hay otros que aportan algo distinto a lo que yo hago y que son igualmente necesarios. El apóstol Pablo tenía muchos dones de parte de Dios. Era un hombre que había trabajado y había demostrado que Dios estaba con él. Sin embargo, cuando apareció Apolos, se dio cuenta que Apolos también era importante para la obra y que la iglesia de los Corintios no necesitaba uno u otro, los necesitaba ambos. Así como un campo sembrado, no solo necesita sembrarse, sino que también necesita regarse. Y deje ahí una pequeña enseñanza y deje también que entienda esto. Si uno compara el trabajo y la tarea y el esfuerzo y el insumo de tiempo que llevas preparar un campo y sembrarlo, con la tarea de regarlo, pareciera que la tarea de sembrar es mucho más costosa. Y es así. Uno agarra un campo, lo desmaleza, trabaja sobre esa tierra, la da vuelta, los terrones, y prepara y abona y larga y pone la semilla. Y después viene otro y da el riego constante según los periodos necesarios. Y uno puede pensar, si lo mira desde fuera, que el que trabaja en sembrar tiene un trabajo más pesado. Pero el apóstol Pablo no dijo, yo tengo el trabajo más pesado, por tanto es el más importante, regarlo puede hacer cualquiera. No cometa el error de valorar su tarea como superior a la que hacen otros para glorificar al Señor. Nada es más pesado o nada es más importante, pero tampoco nada es propenso o plausible de que lo podamos separar del lugar. Nosotros necesitamos la siembra, pero también necesitamos la riega, necesitamos que otros lo hagan y no es un trabajo superficial. Muchas veces decimos, bueno, pero a veces nos pasa a los pastores, como pastor hago este trabajo y es la tarea importante y viene este predicador y con solo predicar, él no tuvo mi esfuerzo, no se llevó todas mis horas de trabajo. Sepa que toda tarea es importante. Aprendamos que aún las tareas que parecen menos esforzadas son ingredientes necesarios para que el crecimiento de la obra del Señor se lleve a cabo. Así que otra de las cosas que pensé o que medité es que dentro de la obra del Señor no hay tareas más importantes que otras. Hay tareas que se dan en tiempo primero y otras tienen que llegar en otras etapas, pero no hay tarea más importante. La persona que habla a Cristo en la calle y le habla a alguien acerca de Jesús y que Dios lo ama y que hay un Salvador dispuesto a rescatarlo, a ayudarlo en su necesidad y lo invita a la iglesia. La tarea de los sugieres que los llevan, los encargados de darle la bienvenida a ese que entró por primera vez y ubicarlo dentro del salón para que no se sienta tan extraño como pasa muchas veces cuando entran las personas que no conocen a Cristo a nuestra forma de hacer iglesia.
Las canciones, las primeras personas que lo saludan, las canciones y los ministros de música, la predicación del pastor o del hermano encargado, las personas que oran por él, cuando se retira, las personas que en la semana lo llaman, preguntan por cómo está. Todos son importantes y ninguno de ellos puede decir que ha sido el factor determinante para que esa persona acepte a Jesús en su corazón, porque es Dios el que da el crecimiento en medio de cada una de las tareas que Dios pone en nuestro corazón para que la obra de Dios crezca en una vida, en un barrio, en una ciudad, en un país y por todo el mundo. Y una última cosa que aprendí con este pasaje, ¿no? Yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Y tanto Apolo y Pablo decía, el que planta y el que riega son una misma cosa. Lo último que quiero decirles es esto. Estamos unidos por el propósito y no por la tarea. Tendemos muchas veces a rodearnos de personas que piensan como nosotros, o que tienen un ministerio similar a nosotros. Pero cuánta riqueza, cuánta ventaja, cuánta ganancia hay en rodearnos de gente que tenga ministerios distintos, con un distinto enfoque al que tenemos nosotros. Si somos maestros de las Escrituras, porque Dios nos ha dado esos dones para enseñar, qué lindo juntarnos con los evangelistas. Disfruto de juntarme con evangelistas que arriesgan todo, que van siempre contra la corriente, que hacen cosas que a mí no se me ocurriría hacer, y son valientes y son arrojados, a veces llegan hasta los límites, todo por ganar a personas para Jesús. Me gusta juntarme con ellos porque yo me identifico más con el ministerio maestro. Pero si usted es un evangelista, reúnase, pase tiempo con personas que son maestros, porque estamos unidos en el mismo propósito. Todos buscamos lo mismo, aunque Dios nos encargó diferentes tareas en diferentes partes o diferentes procesos. Pero todos estamos unidos. Hay un único propósito, hay un propósito común, y es que todo el mundo sepa quién es Jesucristo y lo que hizo en la cruz y lo que hoy es capaz de hacer después de haber resucitado de los muertos, haciendo verdad todo lo que había prometido. Tanto evangelistas como pastores, como misioneros, como músicos, cada persona, reúnase, porque estamos unidos en un mismo propósito. Estamos unidos aunque nuestra tarea sea distinta. No nos juzgamos, no juzgamos la tarea del otro, no valorizamos según el esfuerzo. Entendemos lo que dijo el apóstol Pablo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Que el Señor nos ayude y nos siga fortaleciendo en esta etapa de cuarentena. Que el Señor les bendiga.